en algún reino lejano con un nombre pretenciosamente extraño e impronunciable. ¿Cómo es posible que haya terminado aquí? Eso es, porque es tiempo de que pagues por tus crímenes. Tú trataste de aprovecharte de uno de mis hombres. ¿Quieres decir el mismo tipo que forzaste para venir a tu reino? ¡Eso no es lo mismo! ¿Cómo así? Lo forzaste a venir aquí utilizando un argumento hipócrita en contra de su padre. Y si los otros tipos accedieron sin mayor resistencia, es porque literalmente la historia está diseñada para que gane siempre, ¿no? Pero en este caso, ¿qué te hace tan diferente a mí? La diferencia es que yo soy la protagonista. ¿Qué? ¿Eso hace que todas tus acciones estén justificadas? ¡Por supuesto! No, pues vaya porquería. En la medida que uno se expone a diferentes medios de entretenimiento, es más fácil notar cuando una historia tiene un cliché. Esto se vuelve más obvio cuando la trama no tiene la más mínima intención en profundizar sobre la misma, ni utilizarla como medio para atraer a la mesa aspectos que le den dimensión a sus personajes y que por ende sean más interesantes. Como consecuencia, en lugar de notar una evolución, la historia y sus personajes se quedan encerrados en esta especie de bucle en donde cosas pasan, pero al mismo tiempo se siente como si no estuviera pasando nada en absoluto. The Princess Jewels, o Las joyas de la princesa, es el perfecto ejemplo del por qué esto es un problema y el por qué el tener protagonistas como Ariana, que es una Mary Sue de manual, no funciona si se pretende mantener la atención del lector a largo plazo. Pero para poder profundizar en dónde radican sus fallas, hay que saber el contexto completo. En resumen, la historia trata sobre Ariana, quien al ser una mujer no puede aspirar a ser la emperatriz aunque ella anhela serlo. Ahora, no se confundan, este deseo no tiene nada que ver con algún motivo altruista ni un motivo feminista de quebrar los parámetros establecidos para las mujeres. La razón por la que ella quiere aspirar a ese nivel de poder es porque quiere tener su propio harem o joyas, a.k.a. chicos hegemónicos a su disposición. Y no tendría un problema con esto, ya que la superficialidad son cosas que están a la orden del día con historias de este tipo. Por lo mismo, esperar una especie de mensaje profundo detrás de esta trama es como pedirle peras al olmo. En los primeros capítulos vemos cómo Ariana logra lo que quiere con rápido y total éxito. O sea, el de obtener a los chicos hegemónicos, porque a pesar de lo que la historia trata de decirnos, Ariana no es una víctima de ninguna circunstancia, ya que todo siempre va a su favor, empezando por el favoritismo que le tiene su padre el emperador, que no cuestiona ninguno de sus movimientos, contrario de su hermano Bábilo, que es mostrado como un pelele por no besarle el piso por donde pisa la maravillosa Ariana. A la hora en la que Ariana escoge a sus joyas, las circunstancias, para sorpresa de nadie, vuelven a estar a su favor, ya que no necesita hacer prácticamente nada para atraer al Duque Phantom, un híbrido mitad hombre, mitad lobo, quien se ofreció a pelear en la guerra a cambio de protección y beneficios, sacrificio y título que le sirven de absolutamente nada, ya que a Ariana le ofrece lo mismo, estatus y protección. Cosas que me imaginaría yo eran el punto de haber ido a pelear. Como era de esperarse, el duque no se opone a su proposición, es más, en un instante acepta todas sus condiciones, inclusive el llevar puesto un collar de perro. La siguiente joya es el segundo príncipe de Sek, que se enamora al instante de ella y por eso decide mostrarle su rostro, que mantenía oculto por una razón que realmente no recuerdo, además de acceder a todo lo que ella quiere. Ariana, siendo la tipa superficial que es, acepta una vez segura que tiene bíceps y es guapo, bailando juntos el resto de esa maravillosa noche como una pareja feliz. Afortunadamente, esta escena cursi y burda se termina rápido, enfocándonos en el deseo de Ariana por encontrar a la siguiente joya, Haun, conocido como el Hada de la Luna, que es un general de confianza del reino de Darhan, en el cual para sorpresa de nadie es bien recibida. Aunque este la rechaza inicialmente ya que hizo un juramento de lealtad hacia el rey y la reina de su reino, pero su palabra vale menos que nada porque inmediatamente le dice que si la vence en un solo movimiento va a pertenecer a Ariana. No sé ni para qué se molestaron en darnos una secuencia de pelea cuando todos sabemos que ella va a ganar. Y cuando efectivamente esto pasa, todo rastro de personalidad deja a Haun, quien solo pide despedirse de sus salvadores antes de partir. Ariana, como la persona benevolente que es, acepta darle tiempo y aprovecha de un solo para traer a su cuarta gema, Raymond Amber, un tipo que con solo verle la cara te das cuenta que en el deseo de crear un personaje pícaro y risueño terminó creando un pretencioso insufrible, que ve a Ariana como la mejor femme fatal, al igual que todo el mundo en esta historia, tanto así que ni siquiera han pasado 5 minutos y ya está arrastrándose a sus pies, literalmente. Esto hace match con Ariana, quien es igual de insufrible que él,
aunque Raymond sí le hace competencia sobre quién es el personaje más vacío de la historia, agregando que es el típico mujeriego por el que todas las cheras se mueren, menos Ariana por supuesto. Después de presenciar cómo Raymond le besa literalmente los pies a Ariana, sin que a nadie le parezca extraño, sino que todavía sientan celo de no estar en su lugar lamiendo las patas de Ariana, Raymond le jura lealtad incondicional, pero de nuevo, dándole un poco de beneficio a Raymond, este no es el único arrastrado. Dejando de lado los paneles que pretenden ser lindos o mostrar los celosos que son los primeros dos tipos para generar un efecto de comedia totalmente inefectivo, los cuatro se reúnen, porque claro, aún falta el peliblanco. Y también la última joya de la colección de Ariana, Jade, quien es prácticamente traído a la fuerza, siendo el único personaje que no se enamora instantáneamente de ella, pero vaya que este mini arco nos muestra lo hipócrita que es Ariana, porque resulta que él está allí para que no haya un conflicto entre los reinos, porque a palabras de Ariana, el señor, que es el papá de Jade, es un viejo verde que solo utiliza a las mujeres como juguetes usando su vulnerabilidad en su contra. Tremenda proyección. Todavía ella y la historia la colocan en una posición moral para juzgarlo y de paso la hacen ver como una mujer empoderada. Ya en el reino de Ariana, Jade jura y perjura que no va a caer en la trampa de ella, pero todos sabemos que eso es mentira. Cuando ya se encuentran todos y llega Hound, el peliblanco, el pelirrojo le agarra un ataque de celos y se desquita con todo el mundo y... Miren, todo bien con que la dibujante, pronto voy a explicar a fondo esto, tenga sus fetiches, pero a nadie que aprobó esto le hizo ruido este tipo de escenas en las que curiosamente se trata como un animal al único personaje negro, llega hasta el punto que literalmente te lo muestran como un animal. Y estoy consciente de que es parte del fanservice, pero la verdad es que no da. Ni siquiera puedo llamarle a los disques villanos de esta historia como tales, porque ni Venela o Babilo ni nadie que esté en contra de Ariana tiene ningún chance, lo cual hace que la supuesta utilidad de los cheros de su harem sea irrelevante, porque si la historia la favorece sin que tenga que hacer absolutamente nada, ¿para qué los necesita? Si en algo acierta esta historia, es que estos cheros son joyas en el sentido de que son accesorios que solo sirven para que Ariana se los lleve a la cama y den fanservice gratuito. Me da risa cómo la historia trata todavía de que te creas que ella es una estratega estrella, haciendo reuniones con su harem para crear planes y genuinamente la narrativa se toma en serio la situación, como si no fuera dolorosamente obvio que todo siempre sale tal cual y como Ariana desea. Eso hace que todavía tenga menos sentido todas esas charlas sobre lo talentosos que son los chicos de su harem y las reuniones incómodas de Ariana con su familia, conformada por sus hermanastros y las amantes de su papá. Aunque lo único destacable que saco de esto es que Ariana al menos tiene en el foco a otra persona que no es ella, o sea a su mamá y la razón por la que se quiere vengar de Venela, quien es una de las amantes del papá que la mira de menos. Es más, creo que de haber sido la mamá de Ariana la verdadera protagonista, no sentiría todo tan aburrido. La verdad es que cualquiera es mejor que Ariana para ser la prota. Ya diciéndolo sin tapujos, esta tipa es una hipócrita, desagradable, arrogante y narcisista que en cualquier otra historia tendría el perfil de la villana. Y lo que me irrita no es que sea la protagonista, porque en efecto, el estar en el ojo de reflector no significa tener necesariamente el papel de la buena, ni siquiera ser buena. Hay personajes problemáticos o hasta malvados que son entretenidos, carismáticos, y a pesar de no estar de acuerdo con sus puntos de vista, el escuchar sus historias te mantiene al pendiente de lo que va a pasar a su alrededor. Claro, eso sí, solo sí, la historia se molesta en hacerlo interesante, cosa que no pasa aquí. El problema recae en que la historia está tan concentrada en hacerla quedar bien que no se da cuenta de la clara manifestación de su doble moral. Te la quieren vender con que ella es buena persona, abnegada, amable, justa, carismática, graciosa, cuando la verdad es que no. Quieren restregarle a la audiencia en la cara que todo lo hace bien y que no tiene ningún defecto, pero curiosamente a la gente que tiene los mismos comportamientos que ella, como el papá de Jade con referencia a lo cerdo y manipulador, o Venela con lo arrogante y soberbia, sí se les castiga y se les muestra de mala forma. En donde rebosa esta doble moral es cuando aparece Elena, una chica que acosa a Jade y que su personalidad básicamente es Ariana en esteroides, y ni siquiera califica como personaje antagónico, sino que es otra herramienta que usa en la narrativa para que Ariana se vea bien ante los ojos de Jade y la audiencia, para que obviamente ceda la idea de ser su joya y claro, poniéndola en este pedestal de ella lo trajo legalmente, amiga, aunque no lo hayas tocado lo trajiste a tu harem en contra de su voluntad. Por Dios, la falta de autocrítica es increíble. Sí, puede ser legal según las reglas de tu mundo creado convenientemente para cumplir tus caprichos, pero eso no implica que lo que hiciste está bien. Desde que llegó, el tipo ha dicho que no quiere estar allí, y ella, a pesar de que él no lo ha tocado como dice, haceme el favor, ahora resulta que tiene que agradecerle por no tocarlo, a pesar de que él deja claro de que no le interesa ser amante de ella,
No importa un rábano lo que piense, porque si en verdad le importara lo dejaría ir. Y esta es otra cosa, lo deja ir eventualmente, pero como ya saben, vuelve de nuevo porque estas historias viven de ese tipo de circunstancias. Te dejo ir, pero oh, mira, aquí viene una circunstancia para nada conveniente para que estés forzado a regresar al puesto del que te quisiste salir. Y así hasta que inevitablemente Jade termina aceptando con felicidad su puesto como joya de Ariana. Por supuesto, la historia está cancelada, entonces nunca lo sabremos, pero considerando el flash forward del inicio, tengo la certeza que de haber seguido esta historia en emisión hubiera acertado. Continuando con el manhwa, y esto que no llegamos a la peor parte, como si no hubiera sido suficiente la superficialidad de Ariana, esta es clara cuando aparece su prometido, mostrando su clara gordofobia. De ella y de todos. Las cosas solo cambian cuando se vuelve guapo, porque hasta entonces Ariana se recuerda que tiene un prometido y hasta lo defiende. No solo estos personajes son planos, sino que también son desagradables y en el mejor de los casos, aburridos. Lo único rescatable de ellos es su apariencia, porque de ahí en fuera son títeres que tienen en la frente una lista de tropos que tienen que cumplir. Es obvio que más que una historia es solo una excusa para que la dibujante le dé rienda suelta a sus fetiches. Y sí, digo dibujante porque resulta que la autora de esta historia fue hecha de lado para que Hong Cha tuviera rienda suelta para que su Mary Sue brillara. De hecho, en su Instagram, el autor, que es diferente al dibujante, reveló el final de la historia que pueden ver en su perfil. Con esto quiero aprovechar para decir que al leer lo que tenía planeado en la historia, aunque aún mantiene lo de Mary Sue y demás, no es tan en tu cara como lo hizo ver el manhwa. Y teniendo en cuenta que el autora en sí mismo dijo que al final no pudo contar la historia de la manera que quiso, pues sí me hace darme cuenta que en cierto modo si las historias son como son es por aspectos que van más allá de la visión que tienen los mismos autores de sus personajes. Si esto fuera una especie de slice of life en un formato de mini cómic tendría más sentido. Claro, siempre se notaría la poca profundidad de los personajes, pero sería menos cansado de ver a largo plazo. Porque no les miento cuando les digo que estos 50 capítulos me pesaron. Ya por el 20 estaba que no podía más porque la trama comete el garrafal error de tomarse a sí misma en serio. Y si haces eso y no te detenes en desarrollar a tus personajes se va a notar y mucho. La lectura llega a pesar cuando trata de introducir momentos dramáticos, que ni me importaron la verdad, porque si ya sabemos desde un principio que lo que Ariana quiere así va a ser, ¿para qué molestarse? Ni las historias de las joyas me interesaban. Y bueno, como mencioné, es obvio que este era un festival del fanservice de la dibujante disfrazado de una historia self-insert con una Mary Sue rodeada de un montón de chelos guapos, a los cuales también utilizó cuando tuvo la oportunidad para hacer más fanservice, pero ya hoy. La historia se resume en eso, fanservice, conveniencias hacia la prota y más fanservice, una pérdida de tiempo total. En serio, hay muchas historias con un bonito arte que se molestan en entretener a su audiencia, aunque sea de la manera más ridícula posible, pero te tienen con ganas de más, no con ganas de dejar las cosas a medias. Y es una lástima porque probablemente ocurrió como con The Idol, que capaz había una intención de contar una premisa interesante, pero se terminó perdiendo por el deseo de otro por mantenerse en el drama barato y superficial. Eso sería todo para el video, espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo.